Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la guerra civil en tiempo real. Hoy es 10 de julio de 1937 y cuando todo el mundo creía que Franco continuaría inmediatamente su ofensiva contra Santander, los republicanos le han sorprendido atacando simultáneamente en todos los demás frentes. Concretamente en Madrid, por el frente central, en Andalucía, por el frente sur, y en Aragón, por el frente este. Pero antes de ello procederemos cronológicamente, ya que la víspera de la ofensiva, de la primera de estas ofensivas, tiene lugar en Valencia, la capital de la República, desde el día 4 de julio, el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, conocido comúnmente como Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, ya que aunque hay que tener en cuenta que el Congreso ya había sido designado desde antes de comenzar la guerra, es una oportunidad importante y única para lograr el apoyo de toda la intelectualidad de izquierdas hacia la causa republicana. El primer congreso de escritores antifascistas había tenido lugar el año pasado en París y este va a celebrarse a lo largo de estas 2 semanas, comenzando por Valencia, para luego trasladarse a Madrid, Barcelona y París, donde se clausurará el día 18 de julio. Asistirán unos 100 escritores de 28 países. También Cataluña y Valencia tendrán delegaciones propias, tendrán representación propia. Y de entre los más conocidos participantes podemos mencionar entre los extranjeros a André Malraux, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Alejo Carpentier, Octavio Paz, César Vallejo, Nicolás Guillén, Mikhail Koltsov, Alexis Tolstoy, Ilya Ehrenburg, V.H. Auden, uno de los pocos representantes británicos, y Gustav Regler. Entre los españoles, Miguel Hernández, Corpus Barga, Antonio Machado, Rafael Alberti, María Teresa León y José Bergamín. Destaca la escasa representación británica e italiana y la ausencia de André Gide, que ha sido declarado persona non grata por la Unión Soviética por haber criticado duramente el sistema estalinista. La inauguración de este congreso tiene lugar el 4 de julio. Es un éxito desde el punto de vista cultural, no tanto el organizativo, porque la representación francesa había perdido sus maletas en Barcelona, primera escala del viaje, y se cuenta una anécdota de los autores Samson y Marion, que llegando a Valencia sin equipaje el 4 de julio, que era domingo, se buscaron desesperadamente una barbería para poder arreglarse. Y cuando encuentran una abierta donde solo está el mozo de ayudante, les comenta que está cerrado porque es domingo y que en ningún sitio los barberos trabajan, como corresponde a la normativa laboral de descanso dominical. Uno de los escritores franceses trata de convencerle de que busque un barbero, diciéndole: «Oiga, camarada, somos escritores extranjeros llegados para un congreso que su presidente debe abrir dentro de 2 horas. Nuestras navajas se han quedado junto con nuestro equipaje en Barcelona. No podemos ir a hablar como estamos». Y el chico le respondió tranquilamente: «Usted está en un país democrático, hablará muy bien con esa barba». Por lo tanto, mencionada esta anécdota, tenemos que volver a cosas más tristes, como es la reactivación de las ofensivas militares.
Procediendo por orden cronológico, que en este caso también es de importancia, el día 4 de julio, el mismo día que se inaugura en estas condiciones el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, las tropas del sector republicanas del sector central ocupan su base de partida para atacar. La idea de este plan, que fue planteado ya por Vicente Rojo en el mes de mayo, junto con sus asesores soviéticos, es atacar desde la carretera de La Coruña y desde la carretera de Andalucía, es decir, el noroeste y sur de la provincia de Madrid, a la cuña que ocupaban las tropas franquistas en los meses desde el invierno anterior. Es decir, atacar la carretera de Extremadura desde dos puntos, que era la principal base de suministro para estas tropas, y dejar aisladas a las fuerzas que combatían a las puertas de Madrid. Esto naturalmente interrumpiría el avance franquista sobre el norte, como así sucedió. Para ello se reúne la mayor masa de maniobra que ha visto hasta entonces el Ejército Popular en una sola batalla. Son 90.000 hombres que configuran el ejército de maniobra bajo el mando del general Miaja. Están divididos en dos cuerpos. El quinto, que es ya una unidad de élite, al mando de Juan Modesto, que se sitúa entre el Escorial y Galapagar, y el 18 al mando del coronel Jurado, entre Galapagar y Torrelodones. Cada uno de estos cuerpos tiene 3 divisiones, que en total son 17 brigadas, concretamente 15 brigadas mixtas y 2 brigadas internacionales, la 13 y la 15. Además tendrán el apoyo de 217 cañones, 175 carros blindados y 140 aviones. Y desde la carretera de Andalucía, en el sector de Vallecas, avanzará como apoyo el segundo cuerpo de ejército con 2 divisiones más. La zona que van a atacar está débilmente defendida comparada con estas fuerzas. Es además una zona en la que, separados por el río Guadarrama, se encuentra la 11 División, perteneciente al Cuerpo de Ejército de Madrid, bajo el mando del general Yagüe, y al otro lado del Guadarrama, al oeste, la 71 División o Primera División del Séptimo Cuerpo, que es el Cuerpo de Ejército de Castilla bajo el mando del general Varela. Esta base de partida, es decir, partiendo de la carretera de La Coruña, los cuerpos de ejército republicanos quinto y 18 avanzan el 4 de julio hacia la zona situada entre el río Perales y el río Aulencia, con Valdemorillo como centro de concentración para atacar al día siguiente. El día 5, que es el ataque será la noche del 5 al 6, el día 5 de julio, el presidente Negrín, el ministro de Defensa Indalecio Prieto y la diputada comunista La Pasionaria, Dolores Ibarruri, visitan y arengan a las tropas, que inician sus primeros avances a las 10 de la noche. La mañana del 6 de julio se producen los principales combates, que por un lado las fuerzas del 18 Cuerpo logran avanzar 8 kilómetros hasta la localidad de Villanueva de la Cañada, que cae en manos de la 15ª Brigada Internacional a las 9 de la noche, después de todo un día de combates. Esta división cruza a continuación el río Aulencia y ataca Villanueva del Pardillo, donde resisten los franquistas. Por su parte, el quinto Cuerpo de Ejército avanza 6 kilómetros con la 11 División hasta la localidad de Brunete, en la carretera de Navalcarnero. Hay que mencionar que Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero eran los objetivos de los cuerpos segundo, 18 y quinto de esta ofensiva. La localidad de Brunete se convertirá, por ser la más importante de la zona de combate, en la que dé nombre a esta batalla, aunque el objetivo naturalmente no era conformarse con Brunete, sino llegar, como he dicho, a la carretera de Extremadura en esos 3 puntos.
Brunete cae después de hora y media de combates a las 7:30 de la mañana del 6 de julio en manos de los republicanos. En cambio, en el sector occidental del frente, la 46 División es detenida por los franquistas en el vértice Los Llanos y en la localidad de Quijorna. Por su parte, el segundo cuerpo de ejército, que es el que ataca desde Vallecas, consigue llegar a la carretera de Toledo, que es el primer paso, entre las localidades de Villaverde y Getafe, pero no avanzará más allá. La distancia que tiene que recorrer es mayor y solo cuenta con 2 divisiones en vez de las 3 que disponían los otros cuerpos de ejército. Por lo tanto, por el lado oriental, el avance fracasa. ¿Cómo reaccionan los franquistas? Pues al sufrir un asalto entre dos cuerpos de ejército diferentes, el de Madrid y el de Castilla, Franco encarga a Varela, que es el comandante del cuerpo de ejército de Castilla, que tome el mando conjunto y traslade su cuartel general a Boadilla del Monte, es decir, en el sector madrileño. Envía como refuerzo a la 13ª División, que se dirige a Villaviciosa de Odón para detener el avance en el sector oriental del ataque, apoyada por 3 tabores de regulares y una bandera de la Legión. El mismo día 6 de julio, Franco toma la decisión de suspender el ataque sobre Santander, que es una estrategia que seguirá a menudo. Si hay peligro de que los republicanos puedan obtener importantes ganancias territoriales, decide suspender cualquier ofensiva, aunque sea estratégicamente más importante, para evitar la mala propaganda que supone la pérdida de territorios. Por lo tanto, envía fuerzas del Ejército del Norte, concretamente la 4ª y 5ª Brigadas de Navarra, la División de Cáceres, la División de León y parte de la Legión Cóndor, es decir, de la aviación que se iba a emplear contra Santander y Asturias. Por lo tanto, a lo largo de las 6 semanas siguientes, la atención pasa del frente norte al frente central. El 7 de julio continúan los avances republicanos, ya que la 10ª División del 18º Cuerpo de Ejército logra avanzar hacia Villanueva del Pardillo y la 15 División cruza el río Guadarrama entre Brunete y Boadilla del Monte, que es, como hemos visto desde ayer, sede de la cuartel general de la defensa franquista. El mismo 7 de julio, en el sector occidental del frente, el 5º Cuerpo, concretamente la 46 División, consigue ocupar el vértice Los Llanos. En cambio, en el sector central, la 11 División no logra pasar de Brunete. El 8 de julio, la situación no mejora para los franquistas y Franco se desplaza a Sevilla la Nueva, localidad a 6 kilómetros de Brunete, para seguir de cerca las operaciones. Ese día, además, los franquistas pierden Quijorna. Y al día siguiente, 9 de julio, cae también en manos republicanas Villanueva del Pardillo. Pero hay que darse cuenta de que son avances en los flancos. El avance central entre Brunete y Sevilla la Nueva sigue paralizado. El 10 de julio hay algún avance más. La 13 Brigada Internacional toma el Cerro Mocha y Villafranca del Castillo, en el sector oriental del frente. Pero los franquistas resisten en el Cerro Romanillos y en el Cerro del Mosquito al oeste de Boadilla del Monte. Aunque los combates van a seguir en el sector más tiempo, varios días más, a lo largo de la próxima semana, este será el máximo avance republicano durante la batalla de Brunete. Concretamente, han logrado tomar Villanueva del Pardillo, Villafranca del Castillo, el Cerro Romanillos, están a las puertas de Boadilla del Monte y el recién citado Cerro del Mosquito. Esos son sus avances por el sector oriental. Por el sector sur han tomado la importante localidad de Brunete, pero no han llegado ni a Villaviciosa de Odón, que es en la ruta de Alcorcón, ni a Sevilla la Nueva. Por el oeste acaba de caer el monte de Perales, la localidad de Quijorna, pero el
Río Perales no logra ser atravesado y los franquistas resisten al otro lado del mismo, en Navala-Gamella. Es por tanto un avance de apenas 12 kilómetros que de momento los republicanos no renuncian a seguir explotando. Siguen atacando con idea de lo antes posible llegar a la carretera de Extremadura. Pero veremos la próxima semana qué resultado tendrá esta ofensiva. Mientras tanto, el mismo día en que comienza, mejor dicho, la ofensiva de Brunete de Madrid, en el sector de Brunete, comienza la noche del 5, pues el 6 de julio empieza el ataque republicano en Andalucía. Concretamente, la 21 División del 9º Cuerpo de Ejército, que es el que tiene 4 divisiones y cubre el frente desde el Guadalquivir hasta el Mediterráneo, ataca el saliente de Alcalá la Real en la provincia de Jaén, desde dos localidades de una jienense, Castillo de Locubín, y otra granadina, que es Iznayoz. Es decir, esta contraofensiva tiene lugar en la zona fronteriza entre las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. De hecho, consiguen el primer día del asalto los republicanos tomar la localidad cordobesa de Almedinilla y la granadina de Puerto López. Con ello se corta la carretera entre Granada y Alcalá la Real. Pero Queipo de Llano, al mando del Ejército del Sur, reacciona inmediatamente. Al día siguiente, 7 de julio, envía la 31 División desde Priego de Córdoba, que logra tomar ese mismo día recuperar la localidad de Almedinilla. No obstante, los combates seguirán en la zona durante 3 semanas más, coincidiendo con toda la batalla de Brunete, pero no habrá cambios territoriales. El tercer, me olvidé mencionar, de las 4 ofensivas, además de Madrid en el frente central, también estaba Extremadura, que se puede considerar frente sur o frente central. El día 6 de julio, el mismo día en que comienza el ataque contra Alcalá la Real, a la 20 Brigada Mixta, que pertenece a la 37 División del 7º Cuerpo, que es el que guarnece el frente central entre Toledo y Mérida, cruza el río Guadiana cerca de Villanueva de la Serena y Ruecas, en la provincia de Badajoz, sin encontrar oposición. El 7 de julio comienza la ofensiva sobre Miajadas, en Cáceres, que es su objetivo principal. Tras un fuerte bombardeo de artillería, dos batallones de la 20 Brigada logran tomar Rena y Villar de Rena, pero al faltarles apoyo aéreo no progresa su avance. Los republicanos envían como refuerzo a 2 batallones de la 63 Brigada Mixta y a toda la 109 Brigada. Mencionaba antes que Rena y Villar de Rena caen de inmediato, pero no, caen después, el día 7 de julio, después de este triple refuerzo franquista, que tiene que enviar republicano, que tienen que enviar una brigada mixta y 4 batallones de otras 2 brigadas. Los franquistas lo que hacen es reforzar el sector con tropas de Cáceres, media brigada, incluyendo tropas de la Meala, y recuperan el mismo día los 2 pueblos, haciendo a los republicanos volver al otro lado del río Guadiana. Por lo tanto, en solo 48 horas, la ofensiva sobre Extremadura queda anulada y veremos si posteriormente los republicanos pueden hacer otro intento. Por último, en el sector oriental, en el frente oriental, es decir, el ejército en la zona aragonesa, tiene lugar el 7 de julio, que es el día en que coinciden las 4 ofensivas, el primer ataque republicano después de muchos meses contra el saliente de Teruel. Lo que ocurre es que las fuerzas no son suficientes para atacar la capital y el objetivo es cortar el corredor que la une con el resto del sector del territorio franquista. Es Albarracín, la localidad turolense situada al suroeste de la capital, principal objetivo de la ofensiva,
y se envían contra ella 3 brigadas mixtas, la 59, que atacará Albarracín, la 60, que flanqueará la localidad por Gea, y la 61, que lo hará por el lado oriental en Monterde. Estas 3 brigadas tendrán el apoyo artillero de 26 cañones y frente a ellas solamente hay 2 batallones de la 52 División franquista, es decir, de la segunda división del Cuerpo de Ejército aragonés. Esta superioridad numérica y artillera logra que los franquistas se vean obligados a abandonar los pueblos citados y se refugien en el interior de Albarracín, en la parte alta de Albarracín, donde quedan cercados el 8 de julio. 2 días después todavía no hay cambios, es decir, se mantiene el cerco y los franquistas esperan la llegada de una columna de socorro. Por lo tanto, esta intensa semana la atención de la estrategia militar ha pasado del frente norte, ya que el ataque hacia Santander era inminente, pero ha tenido que ser suspendido, al frente central, batalla de Brunete, al frente sur, ofensivas republicanas en Andalucía y Extremadura, si bien esta última ha sido un estrepitoso fracaso, y otra más en Albarracín, que de momento está teniendo éxito. Veremos cómo progresan todas ellas la próxima semana. Antes de concluir, hay que mencionar que el día 7 de julio, el mismo día en que comienzan todas estas ofensivas prácticamente, que confluyen las 4, la atención internacional vuelve a olvidarse de la guerra de España, porque se ha producido un incidente entre fuerzas chinas y japonesas en el puente de Marco Polo, en las afueras de Pekín. Recordemos que los japoneses controlaban Manchuria desde 1932 y estaban realizando incursiones en territorio chino, que se hallaba por su parte en un conflicto civil entre nacionalistas y comunistas. El 7 de julio se produce un duro combate entre chinos y japoneses en Pekín, y esto provoca la guerra total entre japoneses y chinos, que ahora tendrán que unir fuerzas para defender su país de la invasión extranjera. Esta guerra chino-japonesa se prolongará 8 años, ya que coincidirá con la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esta semana va a distraer la atención internacional de la Guerra Civil Española. Por lo demás, no ha habido más cambios esta semana, que no son pocos, y continuaremos la próxima con el desarrollo de las ofensivas republicanas en todos estos sectores. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.